desastrosa esta historia. Teníamos las voladuras de diferentes entidades, todo lo que era el poder judicial, las comisarías, SUNAT, los centros televisivos, las televisoras. Después, cuando íbamos por la calle, no podíamos pasar cerca a una bolsa, ya sea de basura o una mochila descuidada, quizá. No podíamos acercarnos, una caja envuelta, porque era signo de una bomba, ¿no? Muchas veces eran bombas que explotaban, que las dejaban así casualmente en las puertas de las entidades o los parques. Entonces la gente, a veces por curiosa, iba a querer ver qué había dentro de esos paquetes que se suponía olvidados por alguien y terminaban volando en pedacitos. Se interrumpían frecuentemente y cuando terminamos secundaria tuvimos que dejar, en este caso, Huanta, porque si no nos obligaban a pertenecer a Sendero. Todos mis hermanos, ¿no? No solo yo. Yo he sido testigo de las muertes de familiares que hasta ahora se recuerdan, ¿no? Hablaba con mi tía hace una semana y todavía recuerda cómo a veces tiene pesadilla que vienen los terroristas y matan a su esposo. Mira, son más no sé cuántos años y sigue viviendo esa pesadilla. Y no te cuento todos los familiares y amigos y vecinos que murieron a mano del terrorismo y de los militares también, ¿no? Como alguna vez te dije, mi resentimiento es con los terroristas y con los militares. Ambos fueron unos desgraciados como el pueblo. Mataban y luego, entre comillas, investigaban. Basta que de 10 muertos uno sea terrorista o sospechoso, era un objetivo exitoso, era una operación exitosa. Yo soy de Huancavelica, terrorista me afectó. Cuando tenía 8 años, ¿no? Y mis padres, mi papá y mis hermanos mayores no podían dormir en casa porque todos los días y de noche venían terroristas, de día militares a buscar todas las casas si vivían adultos. Había saqueo, tanto terroristas, tanto militares, nos robaban cosas de valor y nos hacía cocinar, los terroristas nos hacían cocinar, nos mataban animales, carneros, gallinas, nos obligaban a que cocinamos. Y con mis hermanos, con mis abuelitos hacíamos eso, todo lo que nos decían los terroristas. Y a los 12 años, cuando tenía 12 años, a mi hermano que tenía 20 años de edad lo mataron los terroristas. ¿Cómo? Con cuchillo, con machete. No se podía salvarle la vida porque era prohibido ingresar al hospital porque mi papá apellidaba al Taipei, lamentablemente, porque en esa época era jefe de los terroristas, eran familia Taipei. Entonces mi papá no podía ingresar a hospital con mi hermano herido y murió mi hermano. Y nos ha afectado bastante emocionalmente y físicamente porque no podíamos vivir bien, no teníamos tranquilidad suficiente. Nuestra niñez hemos pasado fatal, bien mal. Durante el conflicto armado fue la peor época que hubo en el Perú porque fue una etapa de mucho terror, mucho miedo. No se podía salir a la calle, tú salías de tu casa, no sabías si ibas a volver, porque de repente de casualidad pasabas por algún sitio que habían dejado alguna mochila, alguna bolsa que era con dinamita y podías morir en pedazos, porque era una época en que la gente moría, volaba, porque los atentados eran en cualquier sitio.
podría ser en cualquier sitio, ya sea en el cine, ya sea en un restaurante, porque en esa época volaron muchos sitios, centros, ministerios, bancos, volaron la SUNAT, donde yo trabajaba. Fue horrible porque se destrozó todo, casi todo el edificio, hasta el piso 14, volaron todas las lunas, murió mucha gente porque pasaba un ómnibus por la puerta y justo estaba el semáforo en rojo y habían puesto una mochila con una cantidad de dinamita que cuando explotó volaron incluso los carros que estaban en la puerta esperando para cruzar el semáforo. Murió mucha gente en aquella oportunidad. Había atentados contra los policías. Hay muchos policías que han muerto destrozados, sin brazos, sin piernas, porque era una época de terror muy triste que se vivió en el Perú en aquella época. Fue la peor época en la que se vivió y que ojalá nunca vuelva a pasar, no nos conviene. Ha sido la época muy dura, muy triste en el Perú. Bueno, creo que todos los peruanos que tienen más de 25 años tienen de alguna manera recuerdos de esa época. Pero el conflicto tuvo varias etapas. Por ejemplo, los primeros años, a partir del año 1980 hasta el 85 más o menos, lo que yo recuerdo eran solo noticias periodísticas o televisivas, porque todo el conflicto estaba focalizado en la zona de Ayacucho, en una época en la que estaba circunscrito a la Universidad de Huamanga, que era donde enseñaba Abimael Guzmán. A Lima solamente llegaban noticias. A partir del 85 empezaron a haber atentados terroristas. Atacaban comisarías y ponían cochebombas. Y ya Lima se empieza a involucrar en el tema. Y poco a poco se va generando, va aumentando esto a ya niveles incontrolables. Y que terminaron en el año 91, cuando sucede la explosión de Tarata. Y ahí ya fue un punto de quiebre que demostró que ya el terrorismo estaba en todo el país. Por el norte, ya casi Chosica era casi zona roja, ¿no? Y felizmente eso se pudo revertir. En mi caso particular, por razones de trabajo, yo estaba en un instituto armado en esas épocas. Tengo otro tipo de recuerdos, ¿no? He estado 7 veces en la zona de emergencia. Y se vivían dos mundos diferentes. Una cosa era Lima y otra cosa era la zona de emergencia. Era como si hubieran diferentes países dentro de un país. Ahora, gracias a Dios, se ha culminado con el terrorismo. Se acabaron lo que casi la mayoría de personas recuerda, que es tu pregunta, que eran los apagones. Era permanentemente vivir con apagones. En una semana era usual, de los 7 días de la semana, probablemente 3 o 4 habían apagones. Había coches bombas, no se podía ir al cine. Era una situación realmente grave. Y al haber esa situación de peligro, naturalmente eso repercutía en la economía. Entonces el país estaba en una situación muy deficiente. Pero bueno, gracias a Dios eso ha pasado. Los jóvenes de ahora no recuerdan o no han vivido la época de los apagones, fundamentalmente, los toques de queda. Es más, no tienen ni idea qué puede ser, qué es un toque de queda. Toque de queda que no podías salir de tu casa de determinadas horas en la noche.
Y bueno, finalmente se combatió el terrorismo, estamos en otro país, un país distinto donde bueno, el terrorismo ha sido realmente derrotado. Y creo que a los jóvenes es bueno que recuerden y pregunten esas experiencias, porque definitivamente eso va a hacer que no vuelva a pasar. Muchas gracias.